Si hay una época propicia del año para ver películas de terror, esa época es la fiesta o celebración de Halloween. Y si a los amantes de Halloween y de las películas de terror les resulta emocionante volver a asustarse, a aterrorizarse con dichas películas, la emoción es doble si podemos saber que estas películas están basadas presuntamente en hechos reales. Por eso en este vídeo presentamos una selección de algunas famosas películas de terror, algunas incluso clásicas, que presuntamente están basadas en hechos ocurridos en la vida real. Child's Play. La película Child's Play del año 1988 es seguramente una de las películas de terror más famosas de las últimas décadas. Sin embargo, seguramente mucha gente no la reconocerá por su título en inglés, sino por los títulos que se le dio en lengua española. Específicamente en Hispanoamérica se le conoció como Chucky, el muñeco diabólico, y en España simplemente como el muñeco diabólico. Como todo el mundo sabe, la historia giraba en torno a un muñeco maldito o diabólico llamado Chucky o Chucky, que se dedicaba a aterrorizar y hacer de las suyas a lo largo de toda la película. Pero lo que probablemente no todo el mundo sepa es que esta película de terror estuvo basada en un hecho real, y es el que tiene que ver con la historia de Robert the Doll, es decir, Robert el muñeco. Una historia que arranca en el año 1896, es decir, a finales del siglo XIX, cuando a un niño llamado Robert Eugene Otto, que vivía en la ciudad, en la localidad de Key West, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, vivía junto a su familia. Pues bien, a este niño una sirvienta le regaló un muñeco de 3 pies de altura, relleno de paja y cosido con alambre y vestido con un traje propio de los marineros de aquella época, un traje blanco, y es sin saber que ese muñeco sería el comienzo de una larga historia sobrenatural que traumatizaría a la familia de este niño. Y es que según testimonios del propio niño, de sus familiares y de sus vecinos, el muñeco se movía por sí solo, se movía por cuenta propia, como que si se tratara de un niño de verdad, o si se tratara de un pequeño demonio o de un duende. El muñeco andaba, caminaba por la casa. Hay quienes, muchos afirmaban haberlo visto asomándose por las ventanas de la casa, espiando a la gente, y llegaba y volcaba los muebles dentro de la casa y cometía todo tipo de desastres y tropelías que mantenían en tensión a todo el mundo, porque evidentemente se trataba de un evento sobrenatural, al tratarse de un muñeco que tenía vida propia. Y es que al parecer los sirvientes de la familia, los criados negros que habían sido traídos de las Islas Bahamas y que eran practicantes del vudú y de otras formas de brujería, habían hecho el muñeco a propósito, según los rituales del vudú, para invocar a los espíritus y hacer de él un muñeco diabólico. Lo cierto es que, según la historia, este muñeco aterrorizó a diferentes habitantes de la casa durante décadas, hasta que, inclusive hasta los años 70 del siglo XX, cuando finalmente
la última vez que se le tuvo en compañía de los habitantes de la casa, incluso trató de supuestamente asesinar a una niña, a la hija de la última familia que lo tuvo consigo. Después de eso, el muñeco fue definitivamente apartado de la convivencia con cualquier familia y en la actualidad se encuentra en un museo. Una pesadilla en Elm Street. La película original del año 1984 del director Wes Craven, que introdujo uno de los personajes más famosos del cine de terror, el personaje de Freddy Krueger. Pues bien, esta película estuvo, para crearla, Wes Craven se basó en diferentes experiencias o vivencias, y uno de ellos fue una serie de artículos que el director leyó en el diario, en el periódico Los Angeles Times, en donde se narraba los sucesos relacionados a una serie de refugiados asiáticos provenientes de Laos, Camboya y Vietnam, que habían muerto víctimas de una extraña dolencia que fue catalogada como síndrome de muerte súbita inexplicable, o también síndrome de muerte asiática. Especialmente impactante para Craven fue, de todos los casos relatados en esos artículos, fue el de un joven de 21 años de edad, hijo de un médico. Bien, que este joven se negaba a dormir y su familia le prescribieron que tomara pastillas para dormir, y lo incitaban a que se tomara las pastillas y que intentara dormir, pues se pasaba días enteros sin hacerlo. Sin embargo, el joven se resistía porque tenía mucho miedo de quedarse dormido, hasta que finalmente un día no pudo más, se quedó dormido en el sofá mientras con la familia veía la televisión, y todo el mundo agradeció a Dios por ello. Lo llevaron a su cama completamente agotado, pero en medio de la noche escucharon sus aterradores gritos y el como estrellarse de su cuerpo, y entraron a la habitación y lo encontraron muerto. La autopsia no pudo determinar la causa de la muerte, pues se descartó el ataque al corazón, que era lo más probable. Para hacerlo todo más siniestro y más misterioso, encontraron en su armario una máquina Mr. Coffee llena de café caliente, que había utilizado durante varias noches para mantenerse despierto y no dormir así. No es de extrañar entonces que Craven, inspirado en esos misteriosos y aterradores casos de la vida real, haya creado la historia de Freddy Krueger, en la cual los jóvenes o adolescentes tienen miedo de quedarse dormidos y ser así víctimas del diabólico ser que solamente los puede atacar en sueños. The Amityville Horror. El libro de Amityville Horror, o Terror en Amityville, que relata los presuntos sucesos paranormales, terroríficos que vivió la familia Lux en la casa donde se cometieron los crímenes por parte de Ronald DeFeo, ha inspirado no una, sino varias películas. El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. Asesinó a toda su familia, a su padre, a su madre, a sus dos hermanos
y a sus dos hermanas en la casa familiar. Y aunque intentó encubrir su autoría de los crímenes, finalmente tuvo que confesar que había sido él mismo el que mató a toda su familia, por lo que recibió una condena de varias cadenas perpetuas consecutivas. Un año y un mes después de los asesinatos, en diciembre de 1975, la familia formada por George y Kathy Lux y los tres hijos de la mujer de un matrimonio anterior se mudó a la casa donde se habían cometido los crímenes, ubicada en el 112 de Ocean Avenue, en el barrio suburbano de Amityville, en el sur de Long Island, en Nueva York. Aunque la familia que compró la casa había sido notificada por el agente inmobiliario de que había sido el escenario de aquellos sangrientos crímenes, ellos de todas maneras decidieron comprarla porque el precio era una ganga. Sin embargo, la familia resistió menos de un mes viviendo en la casa, pues fueron víctimas, según sus testimonios, de una gran cantidad de eventos sobrenaturales o paranormales que les produjeron intenso miedo, como pesadillas sobre los crímenes, olores y repentinos golpes de frío, visiones aterradoras de animales, de apariciones, voces salidas de la nada, el hecho de que el padre de familia parecía especialmente afectado por algún tipo de influencia diabólica sobre su personalidad, movimiento espontáneo de objetos, sensaciones de ser tocados por entes invisibles. Pues bien, una serie de eventos aterradores que los atormentaron durante ese periodo de menos de un mes, que finalmente concluyeron con una noche de pesadilla y de auténtico terror, que la familia nunca se atrevió a narrar todo lo que ocurrió en esa noche, y que finalmente los obligó a salir huyendo de la casa, prácticamente corriendo y dejando atrás incluso sus pertenencias. Esta historia ha inspirado hasta el momento, hasta la actualidad, nada menos que 13 películas de terror que han sido ya estrenadas, más una 14ª que está planeada a ser estrenada el próximo año, en el 2017. La primera película, la original, es la del año 1979 de Amityville Horror. Después le siguió Amityville 2 de Possession en el 82, después otra en el 83, en el 89, 1990, 1992, 93, 96, un remake en el 2005 de Amityville Horror, que probablemente sea la más conocida por las actuales generaciones. Después de Amityville Haunting en el 2011, de Amityville Asylum en el 2013, de Amityville Death House 2015 y de Amityville Playhouse 2015 también. Pues bien, entonces esta historia pues de la vida real ha sido probablemente la que ha inspirado más películas en el cine. The Conjuring, las investigaciones de casos de la vida real de la pareja de famosos expertos en demonología, Ed y Lorraine Warren, ha inspirado una serie de películas en años recientes. La primera de ellas
la película de Conjuring del año 2013, titulada como Expediente Warren en España o El Conjuro en Hispanoamérica, retrataba uno de los casos que fueron estudiados por esta pareja, que fue el de un matrimonio que con sus hijos se mudó a una finca en el estado de Rock Island, en Estados Unidos, y entonces fueron víctimas de una serie de eventos aterradores, sobrenaturales, que finalmente terminaron con la posesión diabólica de la madre de la familia, que solamente pudo salvarse ante la intervención espiritual oportuna de estos esposos que son expertos en combatir a las fuerzas oscuras, en combatir a los demonios, y que le practicaron un exorcismo. Ante el éxito de aquella película, pronto se hizo una nueva película inspirada en uno de los casos investigados por la pareja de los Warren. En este caso se trató de la película Annabelle, estrenada en el año 2014. En este caso la película presentaba una historia totalmente ficticia que era o pretendía ser una precuela del caso de la vida real, del presunto caso de la vida real que fue investigado por los Warren. Es decir, aquí en esta película se contaba un poco en clave de ficción el origen de la muñeca, que posteriormente sería investigada por los Warren a raíz de que cayera en posesión, en poder de unos jóvenes. El caso real de la muñeca Annabelle, que lo hemos presentado ampliamente en otro vídeo en este mismo canal de YouTube, pues este caso se podría resumir en que una muñeca presuntamente poseída por un ente diabólico cayó en manos de una joven enfermera recién graduada, y a raíz de eso esa muñeca atormentaría a su joven dueña, a la compañera de piso de esta o otra chica que vivía en el apartamento, y a un amigo o novio de una de ellas, hasta que los Warren definitivamente intervinieron en compañía de algunos religiosos, y posteriormente entonces tomaron posesión de la muñeca y la confinaron en su museo de objetos malditos. Como esa película también fue un éxito, se continuó llevando al cine los casos investigados por la familia, por la pareja Warren, y en este caso fue con la película The Conjuring 2, que se estrenó en el año 2016. Conocida como Expediente Warren, el caso Enfield en España, y como El Conjuro 2 en Hispanoamérica. En la película se retrataba, combinando hechos reales y ficción, la participación de la pareja Warren en la investigación del caso Enfield Poltergeist, un caso sucedido entre 1977 y 1979 en una casa en un barrio de Londres, en Inglaterra, donde se presentaron una serie de fenómenos paranormales, de poltergeist. Pues aparentemente la casa estaba de alguna manera encantada o poseída por estos fenómenos, que también giraban alrededor de la familia que habitaba en el inmueble.
Por si fuera poco, para el año 2017 está pautado el estreno de la película Annabelle 2, que sería una secuela de la primera película sobre la muñeca maldita, con lo cual se seguían retratando los casos investigados por la pareja Warren, y seguramente o muy posiblemente veremos otras películas también en lo que ya es una exitosa franquicia de terror. El Exorcista. Por último, para cerrar esta selección, tenemos el clásico entre los clásicos del cine de terror, la mejor y más aclamada y más vista de todas las películas en la historia del cine de terror, que no es otra, por supuesto, que El Exorcista. La película El Exorcista está basada en una novela escrita por el autor estadounidense William Peter Blatty, que escribió la novela basándose en una historia de un caso de la vida real del que se había enterado cuando él era un estudiante en la Universidad de Georgetown en el año 1950. Y es que efectivamente a mediados del año 1949 aparecieron varios artículos en diferentes periódicos de Estados Unidos donde se relataban los hechos acaecidos en ese supuesto caso de la vida real. Unos hechos que fueron narrados por el sacerdote jesuita P. Walter H. Halloran, que fue uno de los últimos testigos supervivientes de los eventos, pues supuestamente, según esta versión, en su momento los hechos tuvieron hasta 48 personas como testigos del exorcismo, incluyendo a 9 jesuitas. A diferencia de la novela y de la película, en el caso de la vida real la víctima no fue una niña, sino que fue un niño que fue denominado por el testigo superviviente como Roland Doyle o como Robbie, aunque ese no era su verdadero nombre, pero para preservar la identidad de la verdadera víctima. Supuestamente Roland había nacido en el seno de una familia de cristiana, de la iglesia cristiana luterana, y vivía en Cottage City, en Maryland. El niño tenía una tía que vivía junto con su familia, y esta tía practicaba el espiritualismo y tenía una ouija, y enseñó al niño a jugar con la ouija. Al morir la tía, comenzaron los fenómenos paranormales extraños como movimiento de muebles y de objetos o levitando cuando está el niño cerca, por lo cual la familia recurrió a su pastor, al pastor cristiano luterano Luthers Miles Schulze. Que también estaba muy interesado en la parapsicología, decidió pasar una noche en la casa para observar al niño y observar los acontecimientos, y presuntamente el pastor fue testigo de cómo objetos domésticos y muebles se movían por sí mismos, es decir, presenció algunos de estos fenómenos paranormales, por lo cual el propio pastor cristiano luterano aconsejó a la familia que recurrieran a un sacerdote católico. Y fue entonces cuando un sacerdote católico llamado Edward Hughes decidió llevar a cabo un exorcismo sobre Roland en el hospital de la Universidad de Georgetown, que es una institución perteneciente a la orden católica jesuita. Durante ese primer intento de exorcismo,
el niño rompió un somier debajo del colchón y lo utilizó como arma improvisada, llegando a rajar el brazo de un sacerdote, por lo cual el exorcismo tuvo que ser detenido. Posteriormente llevan al niño a la Universidad de San Luis, contactan con otros sacerdotes católicos, dos sacerdotes que visitan al niño en su casa y observaron algunos de los fenómenos que después se retratarían en la novela y en la película, como la cama temblando, los objetos volando, el niño hablando con una voz gutural y mostrando un rechazo, una aversión a cualquier cosa sagrada. Es ahí donde entonces los sacerdotes obtienen del arzobispo un permiso para realizar un exorcismo en toda regla. El exorcismo definitivo se realizó en el Hospital Alexian Brothers en el sur de San Luis, y la habitación donde se realizó quedó prácticamente arrasada con los muebles, muchos muebles destrozados o en mal estado. De manera similar a como aparece en la novela y en la película, durante el ritual del exorcismo el colchón del muchacho comenzó a temblar y se produjeron de nuevo fuertes fenómenos paranormales, de objetos volando, de un gran estremecimiento, y en un momento dado el niño Roland le rompió la nariz al sacerdote Halloran, uno de los participantes. Finalmente, al concluir este exorcismo, siempre según la versión que se relató, que relataron los testigos, el niño supuestamente quedó liberado de los demonios y pudo retomar una vida normal. Aunque a lo largo de los años, y sobre todo después de la publicación de la novela, y más todavía después de que la película se convirtiera en todo un éxito, se han realizado numerosas investigaciones y hay muchos autores escépticos que ponen en duda el carácter sobrenatural del caso del niño, del caso de la vida real, y lo atribuyen más bien a enfermedades psicológicas o psiquiátricas, perturbaciones mentales que padecía el niño. Sin embargo, todavía muchos expertos en temas sobrenaturales siguen defendiendo la autenticidad de los fenómenos que se vivieron durante aquella historia en la vida real. Y el caso es que aquella estremecedora y terrorífica historia de posesión diabólica que vivió aquel niño, con aquella enorme parafernalia de eventos sobrenaturales, servía de base para la película más terrorífica y más popular de la historia del cine de terror, y que definitivamente ha dejado una huella indeleble en todos los fanáticos del terror y en relación a lo que es el fenómeno del exorcismo y de las posesiones diabólicas que todos conocemos, es a través precisamente de la historia del exorcista. Así que cuando los fanáticos del terror y los fanáticos de Halloween volvamos a ver la película El Exorcista una vez más, hay que pensar que los eventos que ahí se relatan, que le ocurren a la niña y a su entorno, son un reflejo bastante fiel de lo que ocurrió en la vida real con un niño en los Estados Unidos de los años 40. Y también pensar que todas las otras películas que hemos mencionado en esta selección, cada una de ellas tuvo su base en aterradores sucesos de la vida real. Así que debemos sentirnos afortunados de disfrutar de la versión de ficción y no de ser participantes en esos casos reales.